20 horas 8 minutos, ingresamos en el segmento final de Noticias 5. El gobierno continúa con el diálogo interpartidario para elaborar un plan nacional de seguridad y es uno de los temas que vamos a abordar con el senador del Partido Colorado, Gustavo Zubia, también líder y ex precandidato del sector Tercera Vía, a quien le agradecemos por estar aquí esta noche. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Usted la semana pasada decidió retirarse de esa instancia y manifestó como cuestionamiento que el gobierno se negara a una autocrítica. ¿Qué tipo de reconocimiento de errores entiende usted que debían hacerse en ese marco de diálogo por seguridad? Hay muchos y quizás lo más interesante es comenzar por decir lo que la coalición no hizo efectivamente. Hubo un plan referente a el manejo del tema seguridad. En principio apuntaba a la reforma de cárceles y no se hizo. Seguía con la reforma de comisarías y no se hizo. Seguía con política de proximidad, policía de proximidad, tampoco se hizo. Para citar 3 casos podría seguir. Obviamente el Frente Amplio, aquí tenía las declaraciones del ministro cuando estuvo en la Comisión de Seguridad y me parece que es interesante leerlas. Página 56 de la versión taquigráfica y resumo, porque como sabemos por los diagnósticos que una y otra vez se han repetido, hasta el momento no se han obtenido los resultados que hemos esperado, ni por los gobiernos del Frente Amplio, ni por los gobiernos de la coalición. Por lo tanto, es hora de encarar una solución distinta para tener resultados distintos. Bueno, ni por los gobiernos del Frente Amplio, entonces quizás el ministro podría enumerar lo que quedó en el debe, ni por los gobiernos de la coalición, donde yo le enumeré a vuelo de pájaro simplemente algunos de los temas. En cualquier relación humana, si no comenzamos por admitir lo que hemos hecho mal, probablemente no vamos a prosperar. Una visita al psicólogo de una pareja, el psicólogo le pregunta, bueno, ¿qué han hecho mal? Ah, no, de las cosas que hice mal no hablo, dice una de las partes. No tiene sentido. No hay sentido conformar una comisión por un tema donde todos han o hemos fracasado y podemos enumerar. No tiene sentido si no comenzamos por admitir esos errores. ¿Por qué piensa que hay dificultades para admitir errores o hacer esa autocrítica? Porque la naturaleza humana hace que sea fácil la expresión, es bueno hacer autocrítica y muy difícil hacerla efectivamente. Las reuniones de seguridad, como lo expresé en la oportunidad en que planteé estos temas, tienen ciertas características especiales. Son todos jugadores políticos. Vamos a hablar en serio, es decir, hablar claro. Son jugadores políticos los que estamos sentados ahí. Cuando cada uno está jugando políticamente y obviamente jugando posiciones, es muy difícil decir cometimos el siguiente error, porque obviamente eso puede dar tras cartón un avance de las posiciones antagónicas. Ya de por sí, una comisión para tratar los temas de seguridad, la probabilidad de llegar a alguna meta yo la veo dificilísima. ¿Pero entonces es una puesta en escena? Y sí, podríamos decir así. El gobierno hace una puesta en escena citando a 6 meses de comenzado el mandato la realización de cooperación para un plan de seguridad que va a estar en el 2026. El Uruguay puede darse el lujo de tener planes en seguridad cuando estamos con las cifras que tenemos en homicidios. Tenemos que pensar hacia futuro y todavía pensar hacia futuro sin hacer autocrítica. Me parece una puesta en escena, como hacen todos los gobiernos. Vamos a utilizarnos un poquito, a salir un poquito de la trocha habitual. Todos los gobiernos hacen de alguna forma juegos políticos. Bueno, esto me parece, lamentablemente, con estos resultados, un juego político. La bancada del Frente Amplio fue enfática. Autocrítica, no. Y yo digo, ¿y entonces para qué estoy yo acá? ¿Para qué estoy si no estamos dispuestos a aceptar los elementos negativos de una gestión que ha venido siendo pésima desde hace 25 años? Pésima. Vamos cada vez decreciendo, pero eso sí, hacemos planes de futuro. Senador, usted plantea esta situación como con la gravedad que tiene el tema seguridad en nuestro país. Venimos de varios gobiernos con resultados negativos en los distintos delitos, así lo indican las encuestas. Más allá de que en el último gobierno las estadísticas muestran en algunos delitos
mejora, pero en los homicidios, que es de repente el delito más grave y el más difícil de cuestionar, porque es un hecho concreto, constatado, indiscutible, ahí no hay mejora. Usted está diciendo que esta puesta en escena no va a generar un resultado concreto real. En definitiva, ¿Uruguay se encamina a otro fracaso en seguridad? O sea, ¿no va a cambiar nada en el corto plazo? Probablemente no puedo opinar sobre un evento futuro, fracaso o obtención de resultados. Pero hoy, vuelvo a repetir, después de 6 meses, empezar a pensar en un plan futuro de seguridad me parece ridículo. El gobierno que hizo manifestaciones como hacemos todos, políticas, tenía obviamente quejas concretas referente a la política de seguridad de la coalición, que aprovecho ahora sí, desde el punto de vista partidario, digo, la coalición hizo mejor gobierno porque detuvo el crecimiento exponencial que venían teniendo rapiñas, hurtos, abigeatos, lo detuvo. No pudo con los homicidios, pero tomó medidas concretas. Lo que pasa que en el plan mío no está hablar de lo positivo, estaba hablar de lo negativo. Creo que es entendible por cualquier persona que si concurrimos o comparecemos varias personas diciendo lo que no ha prosperado hasta ahora, es necesario comenzar por decir, a ver, ¿qué entendemos que hicimos mal? Repito ese concepto psicológico, es fácil, y más en política, es fácil hablar de lo que deberíamos hacer y cuando llega el momento que apretamos concretamente las clavijas, saltan los pedazos. No tiene sentido, a mi juicio, pertenecer a una comisión que no está dispuesta a hablar claro. Y si no hablamos claro, probablemente tengamos los mismos resultados de futuro. Mi pronóstico es bastante negativo porque no veo cambios en la mentalidad, no veo cambios operativos. Y el propio ministro lo decía, si no se encara la solución diferente, no va a haber cambios en los resultados, eso lo sabemos. Y la solución no se está encarando diferente. El presupuesto del Ministerio del Interior, precedido por una situación fiscal compleja, ya viene poniendo detención en las medidas a tomar. Sobre cárceles, que se ha hablado y se van a ir efectivos en importante número para cárceles, pero no se cambia su situación jurídica, no se crea el servicio descentralizado, que estamos todos de acuerdo en crearlo, no se crea. Podemos sospechar algunas razones que quizás no son muy exponenciales, no son expuestas, podemos sospechar, pero en concreto tenemos el tema cárcel, que es una situación dantesca, crítica a más no poder, y no lo enfrentamos directamente, no se crea el servicio descentralizado. Bueno, hay falencias en lo poco que se ha sabido del Ministerio del Interior y tiene que haber a nivel país. Estamos esperando a tener políticas a nivel país. No sé qué estamos esperando, porque ya tenemos mesetizados, como se dice, el delito de homicidio. En parte fue un dicho como de cierta victoria del ministro de decir, bueno, mesetizamos los delitos de homicidio. Los mesetizamos en la cuota más grave, ya en situación de pandemia. Los homicidios son pandemia en Uruguay y no se actúa en forma. Hay múltiples elementos para opinar sobre el tema, pero la situación general, lamentablemente, es nuevamente como la que hemos traído en todos estos años, más allá de algunas bondades que tuvo la coalición en los números de delitos a cometer. Hablaba, por ejemplo, de las cárceles y de tener esta nueva figura, pero ¿en qué otras medidas entiende se debería avanzar puntualmente? Las comisarías. Las comisarías dejaron de ser el centro operativo tradicional en el barrio, operador que está en relación directa con los vecinos, y se transformaron en una oficina administrativa de recepción de denuncias. Quebramos una estructura policial que daba sus resultados y eso también ha sido motivo de conversación de que debe de realizarse. Hoy por hoy el Ministerio está proponiendo nuevamente volver a los becarios como receptores de denuncias y la conversación que se tiene con las víctimas en las comisarías. Me parece desastrosa la medida. Cuando tú vas a la comisaría porque fuiste objeto de delito, querés conversar con alguien que te dé y te inspire la confianza necesaria. El becario, por su poca experiencia, no es la persona capacitada. Se habla de que es para liberar policías. Tenemos el país
de América Latina con más policía por población. Hay múltiples medidas para liberar fuerza policial. En el Parlamento se presentó un proyecto para la custodia de embajadas por parte de personal militar para liberar policía para hacerla más operativos. Hay una cantidad de policías dedicados a funciones de custodia que podrían ser eventualmente superadas. No se toman esas medidas. Y yo en lo personal no veo el enfoque de la puesta en marcha de procedimientos reales y efectivos. La pregunta que yo me hago un poco dura, es dura la pregunta, pero apunta a esto, es ¿qué noticias de enfrentamientos policiales con el delito tenemos en los últimos años? Una cosa es a un policía que lo rapiñan y lo matan. Eso no es enfrentamiento policial, es un enfrentamiento ciudadano, digamos así. Pero ¿qué noticias tenemos de procedimientos grupales, de grupos compactos policías en disputa de territorio con lo que ya sabemos que son los grupos operativos en Montevideo, que funcionan 17 o 18 grupos operativos? Entonces, si no tenés noticia de que tu cuadro no compite, no digas que bien que anda mi cuadro. Tu cuadro no está compitiendo. Sé que es un tema urticante porque estoy hablando de enfrentamientos que pueden producir bajas también, pero las noticias no las tenemos. Vivimos en un país con una tasa de delitos brutal, en el caso de homicidios, y no tenemos noticias de esos enfrentamientos. ¿El Estado no está respondiendo y enfrentando a las bandas narcotraficantes? No está presente, no está presente. Tenemos una política de respuesta luego que suceden los hechos. Así vemos la presencia policial luego de las balaceras, luego de los muertos. Previamente, ¿existe esa presencia del Estado? No, no existe. Se arguyen múltiples razones. Quise bajar a poner los pies sobre la tierra, bien puestitos. Estamos hablando de una presencia policial que en otros países se da, en nuestro país no se da, y una presencia en las comisarías que ha disminuido enormemente, se le han quitado potestades al comisario. Hicimos una reunión, una visita el año pasado con la Comisión Parlamentaria de Seguridad a distintas seccionales y recuerdo haber hecho preguntas en los barrios calientes de Montevideo cuándo fue su último procedimiento, el concepto de procedimiento policial de detención en caso de flagrancia de delincuentes, y las respuestas eran todas evasivas. Son otros grupos los que tienen a su cargo. Hemos desarmado un sistema que tenía sus defectos, pero funcionaba. Entonces, estamos, lo del principio, otra vez en pañales diciendo no, vamos a hacer de futuro, pero sin autocrítica, no nos quejemos de lo que hemos hecho. Ridículo. Es bien de ese Uruguay que criticamos habitualmente de tibieza en todo momento. Los operativos en los barrios que se desarrollan ahora y también en el gobierno anterior no funcionan de alguna manera de forma disuasiva en dirección a lo que usted menciona, que no solo se mida por enfrentamiento en el momento, sino que trabajen antes. ¿Esos operativos no cumplen esa función? Los operativos que se conocen son los operativos de incautación de droga, en forma relativamente pacífica, porque la policía entra sin mayor dificultad a los lugares. Es a los lugares de depósito, pero yo me estoy refiriendo a operativos de enfrentamiento de grupos armados. Todos tenemos información que en las noches de Montevideo surgen los, ¿cómo que se llama? Los del 25 de diciembre y 1 de año. Surgen los fuegos artificiales por parte de bandas que prolijan ese tipo de operación. ¿Cuánta información tenemos de operativos de represión en el lugar? ¿En el gobierno pasado tampoco? No, ¿En el gobierno pasado tampoco se hizo? Hizo poco. O sea que el espíritu del gobierno pasado fue el mismo que decía Negro, de que la batalla contra el crimen organizado ya está perdida. No, eso entramos en ese tema, estoy absolutamente en desacuerdo. Yo te pregunto a ti, o por lo menos déjame la opción semántica. La batalla contra el homicidio, la batalla contra el hurto, la batalla contra la violación, ¿está ganada? ¿Alguna vez en la historia de la humanidad se dijo, esta batalla está ganada? No, no existe delito contra el cual la batalla esté ganada. Hay que pelear para disminuir la frecuencia del delito, pero nunca hay batallas ganadas. Desde Caín y Abel en la Biblia estamos hablando de homicidios
entre familiares, de violencia doméstica. Son batallas que no se ganan o se pierden, se hacen. Cuando el ministro comenzó su mandato diciendo la batalla está perdida, es una información que es semánticamente, conceptualmente equivocada y además transmite una posición de, bueno, lo que pase a mí no me llamen porque la batalla está perdida. Es decir, Con respecto, no hay... le quería preguntar con respecto a los operativos de saturación, porque eso sí se ha hablado de operativos de saturación en diferentes barrios donde se dan determinadas situaciones. Pasó en Villa Española, se fueron moviendo determinadas... ¿Cuáles son las características de esos operativos de saturación en diferencia a lo que usted plantea? El operativo de saturación es llenar el barrio con presencia policial, exacto. pero depende de la manutención en el tiempo del operativo. La manutención en el tiempo nunca fue característica de la operativa policial. Es la presencia de policía, obviamente ese día hay un llamado de atención para todo el mundo, pero la manutención se hace por la presencia de policía en comisarías. La persona, el ciudadano común, quiere encontrar un referente con el que pueda hablar del tema que lo afectó. ¿Puede ser eso la policía comunitaria que se plantea o no? Puede ser, pero es hay que uno de los darle vida. planteos. Sí, de fortalecer y volver a tener fuerza. Queda en el papel el término. La policía comunitaria primero tiene que estar en la comisaría, tiene que haber centros. Ahora es una problemática habitual en las mutualistas el ir a pedir hora y el tener que hacer trámites administrativos para la obtención de ese contacto médico que uno busca. Bueno, en materia de delitos sucede lo mismo. Necesitamos darle presencia física a la policía con policías experimentados que atiendan los reclamos de los vecinos. El vecino va a la comisaría, lo atiende un becario que no tiene experiencia, por más que sea una persona inteligente, carece del afecto, carece de la sujeción que le puede dar el policía con experiencia al ciudadano habitual. Por eso se hacen menos denuncias, porque la gente no tiene esa confianza, porque no hay foco de contacto emocional. Bueno, la modificación de las comisarías, antes todavía que la policía de proximidad, tiene que ser un hecho, que haya símbolos de la presencia policial que piensa en el departamento. Nos estamos quedando sin tiempo. En 20 segundos, senador, llevándolo a su experiencia como fiscal y a lo que está viviendo hoy en el Parlamento, ¿avisora en el corto plazo la posibilidad de un acuerdo para designar fiscal definitivo o vamos a seguir como hasta ahora? No le puedo responder, pienso que va a ser difícil porque hay intereses políticos. La actual fiscal de Corte ha hecho una buena gestión, a mi juicio, con las dificultades enormes. En presupuesto le han retaseado y recortado la creación de fiscalías, que sería como la creación de comisarías efectivas. Es la pata que está presente, hoy las fiscalías están saturadas, así que no hay, lamentablemente, una posición benéfica para el futuro que trabajaremos. ¿Y el presupuesto que se asigna lo considera igual de grave que no haya recursos para fiscalía otra vez? Sí, considero gravísimo. Aquí se hizo, vamos, en 20 segundos, me obligás a... 20 segundos el más. interrogatorio, 20 segundos más. Hicimos aquella reforma del Código de Proceso Penal, macanudo, se puede discutir que sí o no, pero se hizo con resortes humanos absolutamente escasos. Esa reforma, en parte, que ahora se quiere modificar, se frustró por la falta de recursos humanos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.